Hola a todos. En este video vamos a ver un ejercicio con recta, plano, y vamos a ver también la intersección del plano con los ejes coordenados y los planos coordenados. Para ello vamos a utilizar el GeoGebra y también vamos a ver los lineamientos para resolverlo con lápiz y papel. Recordemos que tenemos en la ecuación de la recta en R3 expresiones como, por ejemplo, la ecuación vectorial paramétrica, las ecuaciones cartesiano paramétricas y las ecuaciones simétricas. Todas ellas me dan la información de un punto por donde pasará la recta y de su vector director. Aquí vemos un ejemplo de la recta que pasa por el punto 8, 3, 2 y con su vector director 7, menos 5, 1. Vamos a ver que muchas veces con la expresión, con las ecuaciones simétricas, esta información no se ve tan claramente y debemos despejar para poder detectar cuál es el punto y cuál es el vector director. Vamos a verlo en un ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo de la expresión de la ecuación vectorial paramétrica de la recta con su punto 3, 4, menos 2 y su vector director 4, menos 5, 2. De esta expresión vectorial paramétrica pasamos a la expresión cartesiana, igualando componente a componente. X es igual a 3 más 4 por lambda y sucesivamente. Y así con las demás coordenadas. Luego de esta expresión cartesiana paramétrica, podemos pasar a la expresión simétrica, despejando lambda. Despejo lambda de la X, entonces me va a quedar Bx menos 3 dividido 4 y menos 4 dividido menos 5, z más 2 dividido 2. Todos estos miembros serán iguales y van a ser iguales a lambda. Vemos cómo queda en GeoGebra dibujada esta recta de ejemplo con su vector director y uno de los puntos. También esto mismo ocurre con el plano en R3. Al plano lo podemos expresar con su ecuación general, la ecuación normal y también con la ecuación vectorial paramétrica y sus ecuaciones cartesianas paramétricas, las cuales nos dicen el punto, uno de los puntos por donde va a pasar el plano, y también nos da la información de dos vectores contenidos en el plano. Veremos entonces cómo expresamos la ecuación general del plano y cómo pasamos de esa expresión a obtener estos dos vectores para ubicarlos en la ecuación vectorial paramétrica y las ecuaciones cartesianas. En este ejemplo nos dice: debemos hallar un plano perpendicular a una recta que nos da el dato de forma de sus ecuaciones simétricas y el plano debe pasar por el punto 1, 0, 1. Recordando entonces las diferentes
expresiones de la recta. En la R3 tenemos las ecuaciones simétricas. Para descubrir el punto por donde pasa la recta y su vector director, debemos despejar de cada miembro la coordenada X, Y y Z. Recordemos que cada miembro está igualado a lambda, por lo tanto, el primero X nos quedará X igual a 2 lambda y igual a menos lambda menos 1 y Z igual a 3 lambda. De esta manera podemos identificar claramente el punto y el vector director. Entonces vemos aquí cómo pasamos de las ecuaciones simétricas a las ecuaciones cartesiano-paramétricas. Con el vector director U, el punto que lo llamo PU y la expresión vectorial paramétrica de la recta que me da el GeoGebra. Aquí tenemos el dibujo y recordando el enunciado del problema, el plano debe ser perpendicular a la recta. Entonces vemos que el plano sea perpendicular a la recta significa que el vector director de la recta será el vector normal al plano. Y luego también nos dice el enunciado que debe pasar por el punto Q. Entonces así tenemos todos los elementos para construir la ecuación general del plano. Tenemos las coordenadas del vector normal y luego utilizando el punto Q, 1, 0, 1, despejo la letra D, que será el punto por donde pasará el plano. Reemplazo X1, Y0, Z0, despejando, entonces obtengo de la letra D que en este caso me dio menos 5. Como está del otro lado el igual, pasa como más 5. Veamos entonces la intersección del plano con los ejes coordenados. Nos pide que obtengamos esta intersección y también nos pide que obtengamos la intersección del plano con los planos coordenados. Vamos a ver este primer caso. Vemos que la intersección del plano con los ejes coordenados, ves cómo verlo como la intersección del plano con una recta, la cual será, en este caso, un punto. Vemos entonces la ecuación general del plano que obtuvimos y a mí me dio como resultado la intersección del plano con los ejes coordenados, me dio como resultado los puntos A, B y C. Para obtener el punto A, por ejemplo, la coordenada está sobre el eje X, por lo tanto, la coordenada Y Z debemos hacerla 0 y de la ecuación general y despejar cuánto vale X. De esta manera sacamos las coordenadas de los 3 puntos. Ahora vamos entonces, ¿cómo pasamos de la ecuación general del plano, que ya está claramente definida, cómo pasamos entonces a obtener estos vectores que pertenecen al plano?
Yo, por una cuestión de simplicidad, utilicé los 3 puntos que el plano intersecta a los ejes. Pero ustedes pueden calcular cualquier punto que pertenezca al plano, dándole valores a x, y luego que la ecuación general va a forzar la componente z. El objetivo de esto es construir 2 vectores que pertenezcan al plano para luego usarlos en la ecuación vectorial paramétrica y en las ecuaciones cartesianas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la construcción que yo en particular hice. Tenemos el plano. Yo utilicé estos 3 puntos y construí los vectores A, B y AC, y calculé el producto vectorial entre ambos vectores, lo que me da el vector normal del plano, que si lo comparamos con el vector normal del plano que es el vector director de la recta, vamos a ver en el GeoGebra luego que estos 2 vectores son paralelos. Entonces ahora vamos a ver la intersección del plano con los planos coordenados. A nuestra izquierda podemos ver una definición general de la disposición de cada plano coordenado que no pasa por el origen. Por ejemplo, el caso del plano BXY, cuya ecuación general del plano es z igual a c, porque el plano corta el eje z en el punto C. Pero en nuestro caso vamos a usar los planos coordenados que pasan por el origen de coordenadas. Por lo tanto, la ecuación general de cada uno de estos planos será x0, y0 y z0, respectivamente. Veamos entonces qué resulta de la intersección del plano que acabamos de obtener con cada uno de los planos coordenados. Resulta entonces que la intersección de 2 planos, que en este caso es una recta, por lo tanto tendremos 3 rectas. Vamos a ver cada caso en particular. Tenemos el primer caso del plano coordenado XZ, cuya intersección nos da la recta H. Luego tenemos el otro caso con la intersección con el plano YZ, que nos da como resultado de la intersección la recta Y. Pero vamos a ver ahora cómo hacemos todo esto a mano, porque si bien podemos indicarle al GeoGebra que lo haga él, que piense el GeoGebra, pero vamos a pensarlo nosotros. Tenemos este caso de la intersección del plano con el plano XY, que nos da como resultado la recta J. ¿Cómo hacemos esto a mano? Bueno, tenemos 2 ecuaciones. La ecuación del plano que obtuvimos y la ecuación del plano coordenado BXY. Estos planos deben intersectarse, por lo tanto deben cumplirse ambas ecuaciones de manera simultánea. Para ello reemplazo z igual a 0
de la ecuación 2 en la ecuación 1, y obtengo una ecuación con dos incógnitas. Esto me da un grado de libertad. Entonces, reacomodando cada término, cada coordenada, construyo la recta. Y así voy a obtener la expresión vectorial paramétrica de la recta. Pero veamos algo interesante. Aquí vemos que es parecida, entre comillas, que en realidad es igual, pero vemos que el vector director que nosotros obtuvimos es 1, 2, 0. Y el que obtuvo el GeoGebra es menos 1, menos 2, 0. Esto significa que son paralelos, que tienen la misma dirección pero sentido opuesto. Y en cuanto al punto 0, menos 5, 0, lo que debo hacer para verificar, lo reemplazo en la ecuación de la recta y veo que se verifique que los lambda, cuando igualo componente a componente, que los lambda sean iguales. Asimismo puedo reemplazar el punto 2 menos 1, 0 en la ecuación que yo obtuve y verificar que el punto pertenece al plano, pertenece a la recta, perdón. Entonces ahora vamos a ver cómo vemos todo esto, cómo le damos una interpretación geométrica, viéndolo en el archivo del GeoGebra. Vamos a abrir el archivo en cuestión y acá tenemos. Yo ya introduje los datos. Vemos que esto es el punto, el vector director y la recta del ejemplo que vimos anteriormente. Este vector director es el de la ecuación de la recta que me da el enunciado. Vemos que este es el punto y esta es la recta. Para construir la recta ponemos el comando aquí, recta, y elegimos esta opción. Punto de origen, vector director, que en realidad no es el punto de origen, sino que es el punto por donde pasa la recta. Le pongo el nombre que corresponde. Y el vector director es U. Entonces aquí tenemos la recta, que no la vemos porque se superpone con la que yo grafiqué, pero aquí en negro la vemos. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos los datos del enunciado. Ahora vamos a graficar el punto por donde quiero que pase el plano. Voy a decir, voy a utilizar un comando, voy a borrar esto. Voy a utilizar el comando plano. Plano que es perpendicular a una recta y pasa por un punto. Plano que es debo dibujar la recta. Voy otra vez al comando.
plano perpendicular a una recta que pasa por el punto Q. Así obtengo el plano. Este es el plano que yo ya lo había obtenido antes. Ven que el vector normal al plano es el vector director de la recta. Y ahora entonces voy a quitar esto para ver con más claridad. Esto lo voy a borrar. Voy a ver cómo obtener la intersección de los planos con cada eje coordenado. Voy a ir a intersección de dos superficies. No. Perdón, voy a obtener el punto que es la intersección del plano con el eje Y, por ejemplo. Después el plano con el eje X. Y el plano con el eje Z. Bueno, para mejor visualización voy a sacar el punto Q y vemos entonces ahora entonces estoy en condiciones de construir los vectores y hacer el producto vectorial de ambos. Construyo el vector AC, el vector AB y el producto vectorial. Que vemos que el vector normal que surge de este producto vectorial es paralelo al vector normal del enunciado, es decir, el vector normal, el vector director de la recta. ¿Ven? Entonces ahora voy a quitar de la vista estos elementos y vamos a ver cómo obtener la intersección de los planos coordenados. Tenemos, por ejemplo, el plano XY y para obtener la intersección de ambos planos, ahora sí digo, bueno, voy a este comando intersección de dos superficies, marco una superficie, marco la otra superficie y me da como resultado la recta. Vemos que por cada plano tendremos la recta intersección. Así nos va a quedar todo dibujado. En particular esta letra de esta recta J
¿Ves la que usamos para hacer el cálculo a mano? Y vemos que la recta que nos dio cuando hicimos el cálculo a mano, ¿veis esta recta? Con su vector director, que es paralelo a la recta que nos dio el GeoGebra. Y para verificar más información, voy a decir que el punto pertenece a la recta. Entonces hasta aquí tenemos la interpretación geométrica del ejercicio. Espero que les sea útil. Nos vemos en el próximo video.